Bienvenidos a esta serie de entrevistas con artistas en el marco del ciclo de performance La descolonización de los cuerpos, una iniciativa de la Cátedra Extraordinaria Gloria Contreras en Danza y sus vínculos interdisciplinarios de la UNAM. En esta ocasión tendremos la oportunidad de conversar con el artista originario de Puebla, Santo Miguelito Pérez. Muchas gracias, Miguelito, por estar aquí, por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Y para comenzar, quisiera leer una semblanza. Bueno, Miguel Pérez Ramos nació en San Pedro Cholula, Puebla, México. Es licenciado en Artes Plásticas por la Universidad de las Américas de Puebla. Su investigación artística parte de analizar la construcción de la identidad de un individuo, construcción que implica los ámbitos privado y público, el contexto familiar, social y cultural, así como la herencia de saberes y prácticas que son la base de la construcción estética de su personalidad e imaginario. Santo Miguelito Pérez es un alter ego creado por el artista, el cual le ha servido como objeto de estudio a través del autorretrato, y ser su propio modelo le da la oportunidad de reflexionar sobre el tema del cuerpo gordo, cómo se deconstruyen sus identidades e imaginarios. Sus entornos, ambientes y lugares son parte de esta investigación. Bordado, fotografía, cerámica, video y performance son algunos de los soportes con los que ha generado su producción, participando en diversas exposiciones colectivas e individuales, nacionales e internacionales. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos, pues ha sido beneficiario del FOESCAP 2009, el PECDAP en dos ocasiones, 2017 y 2019. Obtuvo la mención honorífica en la Bienal Puebla de Los Ángeles 2009, entre otros. Además, ha participado en la residencia artística de la Fundación Armando Álvarez Penteado en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, Materia Gris en La Paz, Bolivia, y Bordando Identidades, Dirección, Innovación y Creatividad Cultural de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues nuevamente, muchísimas gracias, Santo Miguelito, por estar aquí acompañándonos. A ustedes, muchas gracias, Adri, por la invitación y por considerar mi obra para este ciclo de cátedras de referentes al performance, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues a ti. Y bueno, para comenzar, quisiera plantearte estas dos preguntas. En primer lugar, tú como artista y en tu desarrollo artístico creativo, ¿qué te llevó a imbuirte en el arte del performance? ¿Y cómo es que concibes el arte performático en relación a las posibilidades de la propia corporalidad? ¿Qué posibilidades te permite el arte del performance? Ya, pues mira, fue muy interesante cómo fue que yo llegué al performance, porque yo lo descubro gracias al bordado. El bordado fue una de las herramientas que la vida me puso, este, porque, bueno, desde niño en estas vacaciones familiares que de repente nos mandaban a la casa de la abuela, como a muchos, a estas casas de campo, digo, yo tengo esa fortuna o tuve esa fortuna de tener familiares, por ejemplo, en San Nicolás de los Ranchos, un pueblito aquí muy cercano. Entonces luego me mandaban con ellos en verano o en vacaciones de Semana Santa, en cualquier vacación. Y pues ahí una de mis tías abuelas es la que nos inculca esta técnica, pero ella lo hacía desde el sentido para no estar perdiendo el tiempo, uno, y dos, por si me casaba, y mi esposa no sabía hacerlo, yo enseñarle y ponerla a bordarme para mí, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo empecé a cuestionarme este tipo de cosas, de por qué tenemos que dividir primero la técnica, ¿no? Y bueno, después en la universidad me doy cuenta que es una herramienta muy importante para mí, porque precisamente habla de esta parte, ¿no? De este primer encuentro digamos, con las artes, ¿no? De una manera indirecta. Pero, pues, digo, la escuela me da esa oportunidad de descubrir la técnica y bueno, pues de ahí la descubro y la empiezo a aplicar, ¿no? Primero como rebeldía y después ya como técnica formal, ¿no?
Primero de rebeldía, ¿por qué? Porque en mi casa, pues, todavía se tenía un poquito, se tiene arraigada esa parte, ¿no? De la división de las técnicas. Entonces, mi papá es mi primer filtro. Entonces, el confrontarlo con esta técnica, pues, me di cuenta que era una forma indirecta de poder, generar, incomodidad hacia él, ¿no? O por lo menos que se cuestionara cosas. Entonces, también siguiendo esta misma línea para no perder el tiempo, en lugar de estar, por ejemplo, yo con el celular, agarraba y me llevaba mi material en una bolsa especial, y en el camión o mientras esperaba a alguien en la calle, me ponía a bordar. Entonces, pues, digamos que ese fue mi primer ya como encuentro, digamos, a manera performática, porque yo no lo consideraba así, no lo hacía con ese afán, pero al darme cuenta que también se generaba incomodidad al público, pues empecé a exagerar más, ¿no? La cosa del movimiento, del bordado, el ponerme el aro, por ejemplo, y exagerar el movimiento de la aguja con el hilo. O sea, empezar a meterle un poquito más ya de la cuestión corporal, pues generaba más visibilidad y dos, la gente se cuestionaba más. Entonces dije, de aquí soy, ¿no? Empecé también ya a descubrir esta cosa del cuerpo y se conectó porque justo estoy en una clase de dibujo, que es a donde yo tomo el bordado ya como dibujo, descubro esta parte del cuerpo y también estaba en la clase ya de performance, arte, acción y performance, ¿no? Entonces, y bueno, también bailaba polinesio, entonces digamos que fue también como todo fue todo un ciclo, ¿no? Como que todo se confabuló para que yo cayera ahí. Y bueno, pues esta cosa de exponer, ¿no? También de darme cuenta que dentro del mundo de las artes, el cuerpo gordo, pues no existe, ¿no? O sea, como imagen central, ¿no? En la parte del Renacimiento sí hay esta cosa de la corpulencia grande, pero no es gorda ni obesa, ¿no? Entonces decidí yo, gracias a esa parte también de exponerme por medio del bordado, pues descubrí esa parte, digamos, narcisista por parte del artista. Entonces dije, de aquí soy y empecé, ¿no? Empecé también haciendo ejercicios, digamos, de sanación para mi cuerpo, porque me daba cuenta que no podía yo observarme, por ejemplo, en un espejo, ¿no? Me costaba mucho trabajo. También, pues, por todas estas cuestiones de ataque hacia el cuerpo gordo, ¿no? Que el cuerpo gordo no puede enamorarse, el cuerpo gordo no tiene novio o novia, el cuerpo gordo nada más es el chiste de la sociedad. O sea, como que todas estas cargas, yo tenía que, más bien, las descubro en este ejercicio catártico a través del espejo, y em, genero también, digamos, una metodología, ¿no? Porque no puedo verme en el espejo, pero sí puedo verme en las fotografías. Entonces, lo que hago es eso, tomo la fotografía como un primer filtro, ya que no puedo hacerlo en el espejo. Entonces, agarro valor para, digamos, desnudarme ante el set de fotografía, el fotógrafo, la gente que está en el contexto de la fotografía, para mostrarme, ¿no? No puedo verme, no logro verme en un espejo, o si había espejos en ese espacio, no, los tenía que quitar porque no, para mí era muy incómodo verme, ¿no? A través del espejo, pero por la fotografía no. Entonces, ahí fue también como un primer ejercicio, ¿no? De descubrir estos miedos de imponerme ante el otro. Y bueno, pues bueno, allá de ahí pues se generó todo este desarrollo, ya llevo casi 15 años con el tema. Y he desarrollado todo un grupo de proyectos que hablan a través que hablan del cuerpo gordo, ¿no? Por ejemplo, lo que yo hago para que sea más fácil para entenderlo, y otros lo han hecho, por ejemplo, la congelada de uva define, ella genera el término de arte-acción, ¿no? Porque finalmente performance es un término este, del inglés, que al final se resume también como presentación, ¿no? Se puede traducir como presentación o
pues como un show, ¿no? Porque deriva de las artes escénicas. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, como metodología de trabajo, mantengo esa línea, ¿no? Escénica. Hay un guión, sí hay una línea de trabajo, pero en el proceso o en el desarrollo de esa acción es cuando ya viene la parte corporal, ¿no? Porque digamos, no hay un fin, no hay un fin definido porque no sé cómo va a reaccionar mi cuerpo en ese momento. Entonces, lo que hago, como hago mi guión, siempre defino mis 3 posibles finales, ¿no? Y siempre digo que hay más, porque no sabemos qué va a pasar con esta cosa del cuerpo, ¿no? Siempre es un gran misterio, la cosa de la corporalidad. ¿Cómo podríamos, con todo lo que has hablado y que también trabajas con pues una poética, ¿no? Del cuerpo gordo, también hay una fuerte, en tu trabajo, una fuerte vinculación con lo prehispánico, también con la cultura hawaiana y la cultura brasileira, ¿no? También, ¿no? Hay una presencia importante, no solo en términos procesuales, diría, sino también, por supuesto, claramente estéticos. ¿Y cómo vinculas en esta metodología de la que has mencionado, de tu proceso creativo, ello con una intención descolonizadora de los cuerpos y de la propia práctica performática? Porque bien es cierto que también, ¿no? A lo largo de tus trabajos, siempre pones en cuestión la construcción social de la identidad del individuo y cómo este individuo también inserto en una determinada sociedad, em, tiene una cualidad performática, ¿no? Es casi como un espejo ahí, ¿no? De lo performático como acción artística y también de cierta performatividad de la vida, que en tu trabajo se expresa también como una deconstrucción o una decolonialidad. Sí, pues mira, me gusta mucho trabajar a partir, uno, de la ritualidad, porque si bien uno de las líneas que yo también he decidido trabajar es, yo no puedo hablar de lo que no conozco. Entonces, esto fue una de las líneas que yo mismo me impuse, ¿no? Como a manera personal, de no hablar de lo que no conozco. Y dos, si quiero trabajar con el tema, entonces me tengo que insertar, digamos, como de una manera antropológica muy, muy a fondo, para saber bien del tema, ¿no? Entonces, por eso digamos, me atrevo a retomar parte de otras culturas, porque me ha llamado mucho la atención y sí me he metido al 100 a investigar, ¿no? Por ejemplo, en la parte cultural hawaiana, ¿no? La cuestión del significado simbólico del cuerpo, lo que representa, ¿no? Toda esta cosa del respeto hacia uno mismo y ya una vez que lo desarrollas para ti, entonces ya lo puedes tú aplicar a los demás, ¿no? Y no solamente a tus congéneres, sino también a otros elementos, ¿no? Que eso es muy importante dentro de la línea hawaiana, ¿no? Más bien de la filosofía hawaiana, ¿no? El respeto al medio ambiente, el respeto a todo tu contexto, a todo tu entorno, ¿no? Entonces, por eso me importa mucho y me interesa, te digo, retomarlo y meterme mucho en la cuestión de la investigación, ¿no? Eh, en, en- por ejemplo, en Brasil también me metí muchísimo a la cultura. Este, Obviamente, pues, en un año pues no logras profundizar, pero sí logras por lo menos puntualizar en algunos temas, ¿no? O te llama la atención y logras meterte. Y pues estando dentro del contexto, pues es más fácil, ¿no? Por ejemplo, en Brasil la cuestión del idioma, que era un poquito complicada, pero por lo menos se me facilitó más que el inglés, ¿no? Entonces, me llama más la atención esa parte, pero sí es necesario, ¿no? Como individuos, primero tener como nuestro proceso narcisista para después ya abrirse a los demás, ¿no? Y ver en dónde están estos cruces narcisistas entre tú y yo. Justo a partir de ello, quizá también sería interesante que nos platicaras sobre el proceso del autorretrato, también uno de los temas que has trabajado, y no solamente el autorretrato en términos plásticos que lo has realizado con el bordado, ¿no? En términos materiales visuales, sino también este autorretrato vivido, digamos, que toma forma en la propia acción performática.
Sí, el contexto social que es importante, ¿no? Más en una cultura, por ejemplo, como Cholula, que es muy interesante que está este sincretismo de ritual, pero que muchas veces la gente ya ni siquiera sabe cuál es el origen de ese ritual y lo hace por hacer, ¿no? Entonces, digamos, ese fenómeno es el que a mí me llama la atención, entonces me empiezo a meter de lleno a esta parte de dónde viene ese ritual. Entonces, al meterme de lleno, lo entiendo, entonces me lo apropio. Y nuevamente, dentro de esta cosa narcisista que se genera, que genero a partir de la necesidad de mostrar el cuerpo gordo, empiezo a abrir como un montón de líneas, ¿no? Empiezo a trabajar desde el vocabulario que se genera a partir del cuerpo gordo, ¿no? Por ejemplo, ahí descubro, hago una lista de palabras con las que me compararon, o todas las palabras que me fueron dichas a partir del cuerpo gordo, y descubro, por ejemplo, que hay toda una línea de animales, ¿no? O sea, hay como todo hay un grupo de animales con los cuales me comparan, entonces lo que hago es, a manera simbólica me pinto, porque también critico esta parte de la pintura, ¿no? Como la gran técnica dentro de las artes, ¿no? Dentro de las bellas artes. Cuando digo, pues hay otras técnicas, por ejemplo, el bordado o las técnicas textiles, que en un momento histórico estuvieron a la par. En el momento de la enciclopedia, cuando se hace la separación de las técnicas, ¿no? El bordado, al ser hecho por mujeres, pasa a ser una manualidad. Y a pintura, al ser el máximo representante dentro de las bellas artes, pues pasa a ser esta cosa de lo máximo, ¿no? Y más porque es hecha por hombres. Entonces, empiezo ahí también a criticar esa parte, ¿no? Con por qué la pintura tiene que ser lo máximo si hay otras técnicas. Entonces, hago mis retratos pintados y los intervengo con bordado, también como en esta forma simbólica de atacar al cuadro, ¿no? De penetrarlo, de ponerle ahí una cosa encima de esa plasta de pintura, ¿no? Entonces, parto de esa cosa de la máscara, ¿no? Bueno, tú me llamaste elefante, entonces ahora yo me pongo la máscara del elefante, uno para, de manera simbólica, retomar esas energías, ¿no? Del elefante, y pues y tomo la parte buena o la forma positiva del animal. Entonces me ha llamado mucho esa parte de lo ritualístico, ¿no? Del, del- de la cosa religiosa también me interesa mucho, porque precisamente pues es dentro de este contexto en el cual estamos, en el cual yo vivo, sobre todo, ¿no? Que en las ciudades es distinto porque ya se pierde mucho como el contacto, ¿no? Hay menos contacto, ya hay menos ritualidad, como que ya, como en esta cosa cosmopolita, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? O sea, es tanta la información de tanta gente que llega, que se vuelve ahí como una masa medio interesante, que es también lo que tomo para mi trabajo, ¿no? Por eso meto hawaiano, por eso meto brasileño, por eso meto la parte mía como mexicano, y ahí hago todo una mezcla interesante, ¿no? Porque también pasan estos fenómenos, ¿no? Culturales, ¿no? Generan nuevas tradiciones. Eso, por ejemplo, lo descubrí con la chola boliviana, ¿no? Que la chola boliviana mantiene una línea, ¿no? Como muy representativa, pero la maquila de toda la construcción, ahí digamos que hay una vanguardia, ¿no? Porque van metiendo nuevas telas, van metiendo nuevos materiales, ¿no? Pero se mantiene una línea estética, pero que sí se va enriqueciendo con la cosa de la moda, por ejemplo, ¿no? Con la cosa qué es lo que va a salir, qué es lo que se va a poner de moda, ¿no? Y se desarrolla como todo, y más bien han desarrollado todo un mecanismo de mercado, pues sí, de mercado, porque pues se generan un montón de cosas, ¿no? Como dentro de esta construcción de su imaginario. Entonces,
pues sí, me llama, me ha gustado mucho eso, ¿no? Y pues los viajes son los que me han permitido también vivir de manera directa, ¿no? Cómo entienden ellos su contexto, cómo ellos entienden sus ritualidades y ver también cuáles son esos cruces que mencioné para que yo también pueda retomarlos para mí, ¿no? Como más que diferencias, cuáles son esos cruces para generar ese sincretismo. A partir de esto que mencionas y esta presencia de la ritualidad en tu trabajo, quisiera pues empezar a hablar de una de las obras que vamos a proyectar en este estilo de performance, que es la de Carmen Levare, Sensibilidad y Cuerpo. Em, que nos platiques un poco sobre el proceso, sobre la concepción de la idea y bueno, ahí claramente está una presencia muy fuerte de lo ritual y del carnaval. Y ahí también, pensando en lo que has mencionado, la ritualidad también, o sea, las acciones rituales como una forma de cohesión de la comunidad, ¿no? Tú lo has mencionado ahorita con la cuestión del sincretismo, que también es una forma de, que tú has tomado desde tu práctica artística, práctica de vida, para cuestionar también una identidad, identidad que tampoco está cristalizada, sino que siempre es mutable. Y creo que en lo ritual y en el propio carnaval siempre hay una presencia fuerte de la transformación. Entonces, pues quisiera que nos profundizáramos un poco más sobre la obra. Sí, pues mira, el proyecto de Carne Levare surge gracias a un primer proyecto que se llamó La quema del panzón, el cuerpo gordo como objeto de deseo. Eh, Rápidamente este proyecto lo que trabaja, inicia un proceso ya de despedida para mi cuerpo gordo. Cuando yo desarrollo ese proyecto, digamos, yo ya había adelgazado y ya estaba en otro cuerpo. Entonces, entro en una crisis existencial, porque pues digamos, ya estoy flaco, ya estoy como físicamente ya es con la contraparte de ese proyecto. Entonces, tengo esta necesidad de cerrar, digamos, el ciclo de Santo Miguelito. Entonces, desarrollo este proyecto también gracias a una beca del PECDA y consistió en una competencia con los cueteros de aquí de un barrio cercano a mi comunidad, que es San Cristóbal Tepontla. Entonces, les doy a cada uno un molde para que lo interviniera. Y se hace todo un festival para la quema digamos, de los panzones. Um, Como parte del proyecto y más bien como parte ay, se me fue, es un servicio social que se tiene que hacer por parte de la beca. Empiezo a trabajar en una escuela. Eh, digamos que no tenía nada que ver con el proyecto, pero sí me interesó mucho, ¿no? Como vincularme sobre todo con una escuela de ese mismo lugar, del barrio de San Cristóbal. Y pues también traía recién había viajado a Brasil, había tenido la experiencia del carnaval allá, que en realidad es toda una experiencia el carnaval en Brasil. Se sale completamente de mi imaginario, o se salía de mi imaginario. Entonces, pues estoy como en ese proceso de depuración de mi cabecita, de toda la experiencia que tuve, y empiezo a trabajar con los niños. Obviamente empecé con clases de polinesio, pero poco a poco lo fui abriendo a otras posibilidades. Los niños estaban encantados porque pues para ellos era una cosa nueva que no habían tenido como la oportunidad de trabajar. Yo estaba impresionado porque en el salón eran 50 alumnos, 50 niños y un solo profe. Entonces, el que yo llegara con este proyecto a invitarlo a trabajar, pues el profe estaba así feliz, ¿no? Y pues los niños más. Entonces, los invito, bueno, más bien, hacen su presentación, es todo un éxito la presentación de los chicos en su escuela. Ya sabes, en esta cosa del cierre del ciclo escolar, que se presentan todos para despedir a sus compañeros y así.
Entonces se vuelven así, es un hit, ¿no? Éxito total la presentación de los niños. Y los invito a que participen en el festival que menciono, en la quema del panzón. Que fueran ahí nada más como invitados y como una cuadrilla, ¿no? Ellos eran libres de hacer lo que quisieran, de bailar, de moverse, de acompañar a estos monigotes que iban a ser quemados, ¿no? También en esta situación del ritual. Entonces, quedan tan contentos que me empiezo a desarrollar ya este proyecto, ¿no? Bueno, a ver, si ya los niños ya tienen un poquito de conocimiento de otras culturas, ¿no? Digo, poquitito, pero tienen esta iniciativa de ellos mismos trabajar, dije, pues, voy a desarrollar este proyecto. Entonces, surge ya ahora sí formalmente Carnem Levare, ¿no? Sensibilidad y cuerpos, donde solamente consistía en enseñarles a los niños otras culturas para que a partir de ellos, obviamente también la propia local, y empezamos a hacer como, no, sí una comparación, pero para sobre todo ver en dónde están las diferencias y cuáles son las similitudes, ¿no? Entonces fue un ejercicio que los niños tenían que desarrollar para que también ellos pudieran trabajar, por ejemplo, su vestuario, ¿no? Entonces fue todo como fue todo un proyecto completo, porque fue desde danza, enseñarles música, eh, técnicas de elaboración de vestuario, ¿no? A mí también me interesa mucho esta parte, ¿no? Que también era lo que cuestionábamos, ¿no? La cosa de la basura y todo lo que se genera a partir de todas estas festividades, ¿no? Entonces, digamos que a partir de eso, invito también a la cartonera de Cholula, que es una fábrica local, que también ya es muy conocida. Los invito a participar y ellos son los que me empiezan a dar el material, en este caso papel, para que los niños pudieran tener material para trabajar su vestuario. Entonces te digo, les enseño a hacer todo lo empezamos a trabajar. Ya en el desarrollo del proyecto, en realidad, la parte compleja y la parte complicada fueron los papás, ¿no? Porque los niños estaban así encantadísimos, ellos estaban trabajando, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, de por qué tenemos que usar falda a los niños, ¿no? Así de, mira, pues es parte de la cultura, es parte de los materiales, les contamos muchas historias para que se quitaran como ese miedo, ¿no? De la ropa, ¿es de niño o de niña? Les decía, aquí ustedes están representando elementos neutrales. Aquí no son niños ni son niñas. Pueden ser una parte de la naturaleza, pueden ser un árbol, pueden representar cualquier otra cosa, pero no son ni niños ni niñas. Entonces, para ellos fue cambiarles un poquito como este chip, ¿no? De dejar también de dividir las cosas, bueno, porque tú eres hombre haces esto y porque tú eres mujer haces esto. Entonces, no, a ver, niños van a hacer los mismos pasos que las niñas, ¿no? Y viceversa. Y al final van a hacer lo que ustedes van a querer hacer. Entonces, bueno, todo iba bien, ya había logrado que los niños empezaran a trabajar, pero ya cuando se acercó el día, ahí fue, digamos que mi sorpresa, porque pues muchos papás se pusieron, ¿no? Y esa parte difícil, ¿no? Cuando hay más, entonces ahí hubo un par de papás que se pusieron de acuerdo para sabotear el proyecto, ¿no? Entonces, al final de los 50 niños únicamente participan 6, o sea, del grupo, porque el resto fueron convencidos por los otros papás de no participar. Entonces dije, bueno, obviamente eso me cambió como todo lo que yo tenía estructurado como bloque, porque al final íbamos a contar una historia, se iba a generar toda una narrativa, pero pues ya no se pudo llevar a cabo. Para neutralizar eso, pues platico con los que sí decidieron participar y decidimos al final
que iba a ser de una manera muy, muy libre, ¿no? Que ellos, sí, si bien ya tenían como noción de las canciones, ya tenían noción de lo que hablaban las letras, nos íbamos a quitar completamente lo que ya habíamos armado y se iba a trabajar y ahora sí, de una manera completamente libre, ¿no? Y pues los niños igual felices, ya el día del evento, pues ahí se va a ver en el video como todo el montón de vestuarios que se trabajaron, porque pues fueron todos los niños que se iban a presentar. Y bueno, ya ahí en la presentación previa, pues ya nos vimos, empezamos a hacer algunos ejercicios corporales, de respiración. También para algunos de los participantes era la primera vez que ellos se confrontaban ante un público, ¿no? Entonces, pues también fue desarrollar también ejercicios de seguridad para ellos, ¿no? De respiración, de no tener miedo, de que si sentían miedo se acercaran a alguien de confianza, de tomar a la mano. O sea, fueron como todo un proceso muy, muy lindo. Y pues las mamás que sí participaron, pues estaban súper contentas, ¿no? De ver a sus hijos desarrollando ese tipo de habilidades, ¿no? Y lo que yo les decía, finalmente es para quitarse el miedo, ¿no? El miedo de estar frente a alguien, ¿no? El miedo de estar, por ejemplo, en un escenario, el miedo de hablar en público, ¿no? O sea, como desarrollar como todas estas cuestiones, ¿no? De quitarse el miedo, ¿no? Sobre todo con el público. Entonces, digamos, pues fue aterrizar como toda esta parte cultural, ¿no? Desarrollamos también, criticamos mucho la cuestión del festival de aquí de Cholula, nos metimos mucho a la cuestión histórica, ¿no? Entonces me gustó mucho cómo al final se desarrolló el proyecto. Miguel, justamente creo que hay un tema ahí importante que se va desarrollando a lo largo de esta obra, em, que implica una cuestión de proceso, ¿no? Que la obra performática cobra lugar, ¿no? En un momento sí determinado, pero se extiende más allá de ello y, y que también se trata de una práctica que apunta hacia lo pedagógico. Mm. Ahí yo te preguntaría si podríamos hablar también de una pedagogía del performance, y aquí sí también en términos, pues sí, de colonialidad, ¿no? Porque justo no en la elaboración, ¿no? De estas coreografías o danzas, has mencionado, ¿no? No hay una división de estos de género, pues, ¿no? Porque ahí también hoy hay una, siempre, ¿no? En la danza una distinción en muchos tipos de danzas, ¿no? Digamos, no en todas. Y lo mismo sucede con el vestuario y la propia performatividad que nos permite, ¿no? El vestuario o vestirse como otro. Em, Mm. y en general, toda esta práctica que también sé que concluye con un fanzine, em, ¿cómo ahí podríamos articular también la idea de una pedagogía del performance desde una perspectiva de colonial, ¿no? Sí, es importante, sobre todo en la parte de los niños. O sea, los niños son unas esponjas que están absorbiendo todo el tiempo información. Creo que hoy en día es también mucho más importante que tomemos la parte del performance, porque es el contacto directo con el cuerpo, ¿no? Es este contacto directo contigo mismo, y al entender lo que, como una práctica artística, que ya es después, pero en el desarrollo de eso, te das cuenta que en realidad tu cuerpo es tu única herramienta, ¿no? Que de eso habla el performance, ¿no? De eso se trata, que tu única herramienta para decir lo que tienes que decir es tu cuerpo, ¿no? Cómo lo desarrollas, cómo lo dices, ¿no? Y eso también la experiencia lo da. Por ejemplo, eso cómo lo descubro también. Tengo la oportunidad de viajar a Hungría y pues me doy cuenta que mi inglés, primero, todo pichicato, está muy mal. Y dos, la gente de allá tampoco habla inglés, entonces les hablaba en español, no entendía absolutamente nada. Entonces,
¿Qué fue? Pues fue a partir de señas, ¿no? Empezar a trabajar esta cosa del lenguaje corporal. Pero eso lo descubro una vez que ya estoy, digamos, en esa necesidad, ¿no? De no sé dibujar, ¿qué hago? Pues con señas, ¿no? Y hay algunos mis garabatitos y eso, pero para mí era más fácil tratar de decirlo por medio de señas que estar dibujando. Se me hacía más práctico y más rápido. Entonces, ahí descubro esa parte también como el cuerpo, tu única herramienta es el cuerpo. Y cómo expresas y cómo dices eso que quieres mencionar o que quieres expresar con el cuerpo, nada más. Entonces, para los niños es muy importante que se desarrolle esa parte, porque poco a poco ya, obviamente, se van llenando de cosas y se van como pues, la escuela, ¿no? Ya el contacto con otras personas, pero desde casa es el primer contacto que se debe de generar, ¿no? Quitarse el miedo al cuerpo, ¿no? Quitarse el miedo a la autoexploración, ¿no? Que digo, no tiene que ver con lo sexual, sino más bien con el reconocimiento de tu propio cuerpo, ¿no? Cómo funciona, qué es lo que tiene, por qué, cómo va a mutar, ¿no? Por ejemplo, los niños estos, porque de repente también llegamos a hablar del cuerpo, cómo iban los cambios biológicos del cuerpo, ¿no? Esta también nos metimos un poquito a la cuestión de género, que eso yo creo que también a los papás es lo que les movió, ¿no? Ya sabes, sus inseguridades al final, ¿no? Pero dije, bueno, yo cumplí con los niños de mencionarlo, de enseñárselos y de mostrarles que hay otras posibilidades, ¿no? Que van más allá del hombre y la mujer, ¿no? Sí, o sea, que la cosa corporal es infinita, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dentro de la pedagogía y dentro de dentro de estas nuevas formas de entender nuestra existencia, el cuerpo es una herramienta muy importante y enseñarle a los niños, sobre todo, bueno, niños y niñas, sobre todo esa parte del cuerpo, de esa parte de la autoexploración y del reconocimiento. Porque una vez que se reconocen, entonces ya cualquier otras teorías, ya las van a analizar, las van a pensar, ¿no? Y es importante dentro de esta cosa de la descolonización, porque es primero entenderse para poder ya generar ahora sí un pensamiento crítico y poder, digamos, liberarse de esas cosas que nos oprimen y que nos generan siempre incomodidad. Ahí podríamos hablar de una práctica de resistencia, también del propio performance. Y si es así, en ese sentido, ¿tú cómo entiendes o cómo concibes este resistir del cuerpo en el arte-acción, en tu arte-acción específico? Sí, yo creo que es una cosa del día a día, de hacer un análisis propio y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me incomoda? ¿No? ¿Qué es lo que me genera eh, esta no aceptación de mí? Entonces, una vez que generas como esa lista de cosas que no, se puede generar ya la contraparte. Bueno, ¿qué puedo yo generar o desarrollar para poder lograr esto? Yo, por ejemplo, lo logré con el bordado, ¿no? El bordado para mí fue una herramienta, te digo, muy importante porque me permitía esa parte, ¿no? De poder, digamos, defenderme a través de, ¿no? Bueno, ¿te molesta? Pues más lo voy a hacer, ¿no? Que también es esta cosa rebelde natural del cuerpo, del propio pensamiento. Entonces creo que sí, me interesa mucho esa parte como de desarrollar proyectos que la gente se cuestione y dos, qué puede tomar de ese proyecto para sí mismo, ¿no? Digo, finalmente el arte una vez que sale de mi estudio o una vez que ya se vuelve público, ya no es mío, ya no es del artista, ya es de toda una comuna. Entonces ya se generan como otros diálogos, ya salen otras situaciones que el propio artista a lo mejor no vio. Entonces eso es lo bonito, lo interesante y lo bonito de la práctica artística, que se vuelve ya universal una vez que sale del estudio. Entonces, a mí me interesa mucho esa parte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo,
cuando platico de mi obra y de mi trabajo, a mí me llama más la atención que la gente me diga qué es lo que vio, qué es lo que sintió, antes de que yo le diga de qué iba la obra, ¿no? Porque descubro a veces cosas que digo, ¿y por qué vio esto? ¿No? ¿Por qué le causó esta cosa? Y Entonces, creo eso me que interesa. precisamente eso tiene que ver mucho con el carácter ritual, ¿no? Retomando la idea de, pues, de una fuerte dimensión vivencial que es bueno, que está en el arte de acción, arte performático, en las prácticas que tú desarrollas y que también lo has encontrado en el propio acto, la propia acción de bordar, ¿no? El bordar no solamente como un producto, digamos, final que va a estar ahí, sino como un proceso y que también requiere una temporalidad, ¿no? Específica, en la que también ahí es el cuerpo realizándose, ¿no? En el mismo momento. Sí, y que se puede abrir a otras, ¿no? A otras áreas, por ejemplo, el área deportiva, es el cuerpo, ¿no? Aquí el ritual es el entrenamiento, ¿no? En la danza está la cosa de la disciplina, en el teatro, que es también es corporal, la música, que finalmente es, eh, no es de una manera directa, pero por el movimiento que genera, más bien lo que te invita, a lo que te invita la música, ¿no? A esta cosa corporal, de movimiento, ¿no? Pero bueno, la música es ahí una cosa bastante también especial, pero básicamente teatro, ¿no? Lo que requiera el cuerpo como tal, ¿no? Toda esta disciplina que para mí es la ritualidad, ¿no? La disciplina que uno genera al cuerpo, ¿no? La propia, por ejemplo, la alimentación, ahorita también en esta cosa que estamos viviendo, ¿no? De como de cuestionarnos muchas cosas, de poner sobre la mesa que, pues todas estas problemáticas, ¿no? Ambientales, ¿no? Toda esta problemática de violencia que estamos viviendo, ¿no? De como todos estos fenómenos que también de visibilidad a partir de la violencia, ¿no? O sea, es como poner sobre la mesa todos esos fenómenos y ver en dónde está el cuerpo, ¿no? Porque finalmente es lo único que vamos a, nos decía mi abuela, es lo único que nos vamos a llevar a la tumba, y la mortaja, ¿no? La sabanita con la que te envuelvan. Ya, ahora sí que el cascarón pues va a depender del otro, ya no va a depender de ti. Entonces, creo que es una práctica importante, es una cuestión que no debemos dejar pasar, ¿no? El que cada uno en su casa genere una propia ritualidad, sea como sea, ya ahí ya hay una cuestión política, porque ya incluso estás tú cuestionando otras posturas, ¿no? Y que generas una contrarrespuesta, pues a partir de tu día a día, sí, del día a día. Ahí me gusta mucho, ¿no? Que concibas, ¿no? También los rituales, vamos, como vamos construyendo rituales cotidianos, también como una forma ahí de resistencia y que son, creo que muy necesarios en estos tiempos también de pandemia, ¿no? Que seguimos en ello. Y ahí sí, ya para ir cerrando, ¿a qué procesos distintos te has enfrentado en términos, ¿no? De que desarrollas una obra particularmente performática en estos tiempos, ¿no? ¿Cómo te ha afectado ahí en tu proceso la digitalización? ¿Cómo vas articulando ello y hacia dónde se va dirigiendo pues tus nuevos proyectos? Por ejemplo, esa pregunta es muy interesante porque, eh, por ejemplo, yo con la cosa de la compu y esto, siempre he tenido muchos problemas eh, por parte mía. Me ha costado mucho trabajo, ¿no? Porque finalmente mi práctica es más matérica, es más de las manos y de ver digamos, de ver la pieza, ¿no? Como en físico. Igual con la cámara, a pesar de que es más
es más rápido y es más inmediato, pero se queda solo en la pantalla. Entonces, a mí me gusta llevarlo más allá, o tengo que imprimir la foto, o sea, tiene que estar la cosa de la materia, ¿no? Igual, por ejemplo, la cosa de las lecturas, ¿no? A mí leer en pantalla me cuesta muchísimo trabajo. Para mí es necesario tener el libro porque siento que es una conexión directa, ¿no? Esta cosa de que tú anotes, por ejemplo, que para muchos es una aberración, de poner tus notas en el libro, este, para mí es una cosa maravillosa de tener la cosa física y de intervenirlo, ahí ya hay te genera otro nivel de pensamiento, te genera un montón de otras cosas que lo digital creo que te está limitando demasiado, ¿no? Si bien es una gran posibilidad hoy en día, es importante como aprender a mediar, ¿no? Como hasta qué grado o hasta dónde va a llegar lo digital, o yo lo voy hasta dónde uno lo va a permitir, y dos, también esta parte física, ¿no? La parte pues la parte visual. Entonces, pues, me ha costado trabajo, me ha costado mucho trabajo. Pero digo, afortunadamente sí hay gente que se especializó en eso. Y es también, pues, generar, ¿no? Como otras nuevas formas de mercado, generar intercambio, ¿no? Por ejemplo, mi página web, parte de la construcción de esa página fue por medio de intercambio. Entonces se generan como otras dinámicas, ¿no? Que no necesariamente tiene que ver el dinero involucrado, sino se pueden generar desde otras metodologías. Y pues para concluir esta parte del performance, creo que el llevar el cuerpo al límite te genera un, entonces te mueve tanto tu interior que cuando te genera la catarsis, que finalmente, o sea, la catarsis genera como ese, esa movida de tapete a ti mismo, ¿no? Y cuando uno lo logra, en verdad te abres un montón de cosas. Y bueno, pues es una forma de entenderse, de cuidarse y de sobrellevar las cosas, ¿no? Sin duda, justo está la parte catártica, es de los factores más presentes en Carnem Levarie, no solamente desde los ejecutantes, quienes realizan este performance, sino también del propio público, ¿no? Como vamos a ver en este registro de la obra, pues también, ¿no? Es un sacarse del lugar, ¿no? Del lugar común, de una cotidianidad, y que también ahí la ritualidad, aunque encontramos una ritualidad en lo cotidiano, también hay una distinción, porque si no, simplemente, digamos, seguiremos como en un flujo, ¿no? Sino que le otorgamos a ciertos actos, ciertas acciones, un carácter simbólico específico que sin duda en estos casos, ¿no? Del arte performático, pues incide directamente en la corporeidad, ¿no? Completamente. Sí, y en el contexto, ¿no? Es lo que te digo, una vez que ya lo entiendes a ti y una vez que ya lo logras, así en automático se da que el público lo entienda o se cuestione o le muevas algo. Entonces, fue lo lindo del proyecto, fue ver, por ejemplo, a la gente bailar, ¿no? De repente hay gente que no estaba, digamos, en el bloque, se integró solita, ¿no? De repente ya hay un chico que no tiene, que sale nada más con el penacho, porque también llevé más cosas para la gente que quisiera integrarse, ¿no? Entonces, sí se logró, dije, por lo menos, con uno que participe extra, ya, hay una ganancia, ¿no? Pero digo, afortunadamente hubo más gente que participó, le llamó mucho la atención, se acercaron, y, y a lo mejor también no participaron, pero sí se acercan para preguntarme cosas, ¿no? De tanto, eh, pues digo, cosas un tanto banales hasta ya cosas más, digamos ya más, como más del tema, ¿no?
pero sí, no, a mí no me molesta porque finalmente sí se está logrando eso, que el público interactúe, que el público se le mueva tantito su chip y se cuestione cosas, sobre todo eso, que se cuestione cosas. Justo, ¿no? Estas prácticas también permiten esa interacción o esa cuestión, ¿no? De, al menos por un momento, como abriendo ahí una brecha, ¿no? De un tiempo específico en el que se pueden generar otro tipo de dinámicas que van más allá de lo establecido, ¿no? Entonces, pues justo en ese sentido, te agradezco muchísimo esta conversación, esta entrevista, Santo Miguelito. Y el día de mañana estaremos proyectando a través de las redes sociales de la Cátedra Gloria Contreras la obra Carmen Levare, Sensibilidad y Cuerpo. Así que muchas gracias, Santo Miguelito. No, muchas gracias a ustedes, al equipo que está realizando este trabajo. ¿Verdad? Me siento muy contento, me siento muy halagado que, que me hayan elegido como parte de este ciclo. Y pues muchísimas gracias, en verdad. Ojalá la gente pueda escribirme, pueda ponerse en contacto conmigo. Me gusta mucho que me pregunten. Eso me motiva mucho y comentarios, buenos, malos, digo yo, para mí no existe ni lo bueno ni lo malo, porque obviamente como lo tomo es lo importante, ¿no? Entonces cualquier tipo de comentario me gusta que la gente se acerque y me lo diga. Entonces son bienvenidis todis para escribir y ponerse en contacto conmigo y cualquier cosa y estoy para ayudarlos y apoyarles. Muchas gracias, Miguel. Y pues muchas gracias a todos quienes nos escucharon el día de hoy en esta entrevista. Yo soy Adriana Dowling y seguiremos en este ciclo de entrevistas, en el ciclo de performance, la descolonización de los cuerpos. Muchas gracias.